Y aquí estamos de regreso en su programa Torre Médica, un programa que de verdad creo que es importante hablar sobre salud mental. Y hoy un invitado especial, el doctor Pablo Suazo, que además de ser un excelente clínico y un psiquiatra que yo creo que cada día, desde la primera visita que tuviste con nosotros, Pablo, fue algo muy especial. Y hoy estamos de regreso platicando con un tema de salud mental que sabemos que es algo que no es que esté de moda, Pablo, pero tú entiendes perfectamente y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias por invitarme nuevamente, doctor. Y sí, precisamente pues este tema en cuanto al trastorno obsesivo compulsivo, sí es complejo en cuanto a explicar los elementos que lo comprenden, por como el nombre lo menciona, ¿no? Que tenemos los dos elementos de las obsesiones y las compulsiones. Entonces, bueno, para explicar cada una, primeramente las obsesiones es, digamos, es la base en cuanto a este trastorno, que es en cuanto a lo que nos vamos a diferenciar también para los diagnósticos diferenciales, vaya, que podemos tomar. Una obsesión se va a caracterizar por ser un pensamiento intrusivo, y esto significa que sea intrusivo, significa que se está repitiendo constantemente en la mente. Un ejemplo es cuando estamos repitiendo una canción que ni siquiera nos gusta, pero que estamos todo el tiempo repitiéndola. Un pensamiento intrusivo va a ser algo así, 10 veces más intenso para la persona que lo está teniendo, ¿no? Un pensamiento constante que está dando vueltas ahí en su cabeza. Aquí lo que lo diferencia, como les mencionaba, para un diagnóstico como un trastorno psicótico, es que forzosamente la persona tiene que darse cuenta que es un pensamiento que se origina de su propia mente. Eso es lo que tiene que ser una obsesión, que sea intrusivo y que la persona reconozca como propio. Por ejemplo, en cuanto a un pensamiento de carácter psicótico, la persona va a creer que es un pensamiento que viene desde afuera, que desde afuera se está insertando en su mente. Eso es algo psicótico. Y la obsesión no, tiene que ser reconocida por la persona como propia. Y entonces va a estar este pensamiento constante dando vueltas en la cabeza de la persona, y la obsesión, nuevamente, para que sea el trastorno obsesivo compulsivo, tiene que responder pues a una compulsión, que aquí la compulsión va a ser una conducta que se tiene que estar repitiendo a manera de solucionar este pensamiento. Como este pensamiento obsesivo es intrusivo, genera angustia a la persona que lo está presentando. Es un pensamiento molesto, eso es también algo característico, que la persona no le agrada tener este pensamiento y tiene que hacer una conducta para responder o para tratar de eliminar esa angustia que le genera el pensamiento. Un ejemplo muy clásico en cuanto a estos pensamientos son las obsesiones de enfermedad. Por ejemplo, creer que si salimos a la calle nos vamos a contagiar de alguna enfermedad, o que si agarramos una puerta nos vamos a enfermar de algo. Y el pensamiento es estar constantemente creyendo que nos podemos enfermar por alguna cosa o enfermar por otra. Y la obsesión aquí, al pensamiento de enfermedad, va a ser estarlas lavando constantemente las manos, por ejemplo. Utilizar todo el tiempo gel antibacterial, por ejemplo, también, ¿no? O que si saludamos a alguien de mano, después usar gel antibacterial. Esa va a ser entonces la base en cuanto a las obsesiones y las compulsiones. Y para que todo eso se vuelva un trastorno, estas obsesiones y las compulsiones se establece, digamos, en cuanto a regla, ¿verdad?, que tienen que durar 1 hora por día. O sea, que la persona va a estar 1 hora todos los días pensando en las obsesiones y actuando estas compulsiones. Y 1 hora al día, pues es bastante, es algo que le va a estar quitando mucho tiempo de sus actividades. Hace, por ejemplo, que llegue tarde a su trabajo, que durante sus actividades diarias no pueda estarse concentrando, que no pueda salir de casa, ya sea por temor nuevamente a enfermarse, o que si dejó el gas prendido, ¿no? También es algo muy común en cuanto a obsesiones. Y se regresan del trabajo. Sí, y tienen que estarse regresando, tienen que estar teniendo esta conducta de comprobación, que sería la compulsión, ¿verdad? Darse cuenta si realmente está cerrado el gas y estar, por ejemplo, regresándose 3, 4 veces a su casa a cerciorarse que esté bien cerrado el gas. Y así son estos pensamientos que se están repitiendo. Se establece por tiempo 1 hora por día, y tiene que estar por un tiempo de 2 semanas para que lleguemos a un diagnóstico como tal de un trastorno obsesivo compulsivo. Y esa sería, digamos, como esta base, ¿verdad?, en cuanto al diagnóstico. Que en cuanto a las obsesiones y las compulsiones, pues sí, que a lo mejor con más ejemplos va siendo más claro, ¿no?, en cuanto para que se entienda un poquito más en cuanto a cómo se comprende. Y adentrándonos un poquito más, ¿cuáles serían las obsesiones más frecuentes?
Las más frecuentes son como esta de enfermedad, también de comprobar que no haya algún daño, que no pueda pasar algo, por ejemplo, que en la casa no esté bien cerrada o que pueda ocurrir algo que la llave del agua esté abierta. Y también obsesiones de pensar que podemos lastimar a alguien, esos también suelen ser muy comunes. Igual no querer, por ejemplo, conocer nuevas personas porque estén estos pensamientos constantes de qué tal si le hago daño, qué tal si hago algo para lastimar a la persona. Y con su correspondiente compulsión, que igual las compulsiones no siempre tienen que ser algo, digamos, que vayan acorde al pensamiento, pero lo más usual es que sí. Ya sea nuevamente tener que lavarse las manos, ¿verdad? O tener que regresar a su casa para cerciorarse, o tener que estar diciéndole a las personas todo el tiempo que les comprueben que están haciendo bien pues sus actividades, ¿no? O que se están actuando de una manera correcta con las personas. Porque algo también importante en cuanto a las compulsiones es que no tienen que ser como tal una actividad concreta. O sea, no tiene que ser hacer algo en sí. Una compulsión también puede estarse repitiendo una idea o un mismo pensamiento. Por ejemplo, también son comunes las compulsiones en cuanto está repitiendo una cifra. Ya sea que cuando sale la persona nuevamente de casa, que piensa que algo puede ocurrir y tiene que contar hasta 10 para sentirse más tranquilo. Y vuelve a pasar algo, vuelve a ocurrir algo en su día, tiene que volver a contar hasta 10. Y así repitiendo estos mismos pensamientos por el lapso de una hora, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico como tal, las obsesiones. ¿Y las características específicas de las obsesiones se marcan o pudieran tener alguna condición como semejanza a unos padecimientos psiquiátricos? ¿Pueden tener alguna modalidad de aura que nos avise que va a manifestarse? Como tal aura, no precisamente. Pero sí se cree que primero empiezan las obsesiones, que tampoco está bien establecido el por qué se presentan en primer lugar, sobre todo por esto que te mencionaba, que no es algo de carácter psicótico. Entonces no se sabe exactamente si pueden ser causados por alguna cuestión genética, que es la teoría más fuerte, y que si hay un componente familiar también, o sea que si tenemos un familiar con trastorno obsesivo compulsivo, sí va a ser más probable que nosotros también lo podamos padecer. Pero al ser este tipo no psicótico es lo que hace un poquito más complejo este diagnóstico, que muchas veces puede pasar desapercibido. La persona se puede adaptar a su rutina hasta que no llega a ser ya un cuadro muy severo, es cuando la persona va a buscar atención. Un ejemplo que ahorita recuerdo muy particular, esto fue hace unos años atrás, cuando estaba más en la época de pandemia, ¿verdad? Que en esa época sí hubo un aumento bastante notorio en cuanto a pensamientos obsesivos de enfermedad. Y recuerdo a este paciente en particular que su obsesión de enfermedad lo hacía tener el cubrebocas 24 horas prácticamente, incluso cuando estaba en casa sin tener contacto con nadie más. Y lo que lo hizo buscar la atención médica fue que ya llegó a tener una dermatitis asociada al uso constante de cubrebocas. Hasta que no llegó a ese punto es cuando ya se dio cuenta de que su conducta estaba siendo problemática. Y por eso pasaron meses, ¿verdad?, de estar repitiendo esta conducta. Que como tal de diagnóstico nos establece que sean 2 semanas de pensamientos obsesivos y las compulsiones, pero la persona realmente puede pasar meses o años sin darse cuenta que es un problema, ¿verdad? Porque algunas se pueden medir adaptando a las rutinas de las personas. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían las compulsiones más frecuentes? En cuanto a comprobación, eso es muy usual, tener que estar cerciorándose que las cosas sí estén bien cerradas en casa, que todo esté seguro. Y sobre todo las de limpieza, sí es muy, muy característico las obsesiones de enfermedad. Sí es estadísticamente incluso es la que más se está presentando, y en general la que más se presenta, y con las compulsiones correspondientes de limpieza. La sociedad, Paulo, en general, tenemos en algún mayor o menor grado un cierto nivel de trastorno obsesivo compulsivo. Entiendo que de alguna manera todos los seres, como parte de una disciplina, vamos desarrollando un cierto grado de compulsión, pero obviamente se puede salir de proporciones. Lo hablábamos en un principio en nuestra sección de apertura del programa, que la sociedad de alguna manera visualizamos y nos identificamos de alguna manera en algún grado con este programa, porque el trastorno obsesivo compulsivo marca cuándo atender oportunamente. Tú hiciste ahorita un comentario de un caso clínico específico, un paciente en tiempos de pandemia que se percata que sin tener una causa justificada, porque no tiene convivencia con nadie más y el riesgo de infección en su domicilio pues era bajo,
pero permanecía con el cubrebocas hasta causarle una secuela clínica que requirió un manejo médico para poder atender un problema dermatológico serio. Hablar de esto en la sociedad creo que se ha vuelto cada día más frecuente, el atrevernos a reconocer que requerimos un apoyo psiquiátrico y que obviamente los trastornos obsesivo-compulsivos pueden requerir un manejo médico. Creo que en la siguiente parte de entrevista, después de ver la sección de Piensa Saludable, partamos de ahí en la siguiente entrevista, cuándo una persona debe de considerar que requiere un manejo médico integral, ya sea por el psiquiatra o un psicoterapeuta. ¿Vamos? Por supuesto. Continuamos, doctora médica. Continuamos.